Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Feliz sábado para todos. Estamos contentos en este nuestro canal de la Antorcha Profética para traerles un nuevo capítulo, un nuevo estudio de este tema tan importante, de esta serie tan importante acerca de 1888. Feliz noche, Oscar. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches, feliz sábado a todos. Y bueno, ¿no? Hoy tenemos un capítulo, es muy cortito, pero fuerte, consistente. Se puede exprimir ahí, que es lo que nos gusta, ¿no? Y poder conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y nada. Y de eso se trata, ¿no? El mensaje de Cristo, Cristo y su justicia. Amén, así es, mis queridos hermanos. Así que vamos a estudiar principalmente vamos a estudiar este capítulo, el capítulo, como dice allí en el título que tenemos arriba, capítulo 2 del libro Camino consagrado a la perfección cristiana, Cristo como Dios, al autor Alonso Trevier Jones. Y en ese capítulo se estudia el capítulo 1 del libro de Hebreos. Así que vamos a ir a estar refiriéndonos a versículos de la Biblia y con algunas explicaciones de A.T. Jones. Pero, como es nuestro deseo y nuestra costumbre, antes de comenzar de una vez con el tema, queremos leer una cita que ya hemos leído, que siempre leemos, pero para refrescar de qué va la importancia de este estudio acerca del mensaje de justificación por la fe. Y esa cita la encontramos aquí en el libro Testimonios para los Ministros de Elena de White, un libro que en la página 92 dice de la siguiente manera: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo ¿a quién? Al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Dice más, dice, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús y necesitaban dirigir sus ojos justamente lo que vamos a estudiar hoy, a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo, como dice aquí, el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y la cita finaliza maravillosamente diciendo: este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser acompañado o proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Testimonio para los Ministros, página 91 y la página 91, párrafo 2. ¿Qué nos puedes comentar brevemente esta cita, Oscar? Bueno, pues yo creo que dos puntos importantes es que, como dice al principio, en su gran misericordia, Dios envió un preciosísimo, no un precioso, sino un preciosísimo mensaje a través de los pastores Wagner y Jones. O sea, que ellos traían un mensaje que era de Dios, no era suyo. Eso es importante. Y otro punto importante, decía que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Se habla mucho de justicia de Cristo, se habla mucho de la obediencia, sobre todo, que si solo se habla de la obediencia es legalismo, evidentemente. Pero tenemos aquí cómo podemos recibir esa justicia y cómo se manifiesta. Y es a través de este mensaje que el Señor envió a través de los pastores Wagner y Jones. Amén, amén, así es, hermano. Entonces, bueno, esa es la importancia. Basado en esta cita y en muchas otras, pero en esta cita principalmente, es la que nos muestra la importancia de estudiar este tema. Y es lo que nos ha motivado pues a hacer estos vídeos para compartir con ustedes este estudio. Así que sin más preámbulos, mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces al capítulo 2 del libro
el camino consagrado a la perfección cristiana, que habla de Cristo como Dios. A ver, Oscar, ¿cuál es la consideración con respecto a Cristo que se nos da en el primer capítulo del libro de Hebreos? Bueno, antes de empezar ya con esto, yo creo que para poder empezar con esto, no sé si quedó claro el de la semana pasada, que bueno, era sencillo, que nos citaba un versículo que era Hebreos 8, 1 y 2, que habla: así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Empieza así que la suma acerca de lo dicho. Lo que nos venía a decir Jones era que esa suma, después de esos primeros 7 capítulos, es como podemos entender el sacerdocio de Cristo. Y entonces por eso él empieza con el primer capítulo, para poder discernir qué es lo que, cómo la palabra de Dios nos lleva para poder comprender el sacerdocio de Cristo que lo tenemos ahora, ¿no? Como en ese oficio. Sí, amén, amén. Entonces vemos allí la importancia de lo que estamos diciendo, una vez más, todos los 7 capítulos de Hebreos, primeros capítulos de Hebreos, es importante por eso, porque nos ayuda a comprender el sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, bueno, sí, ahora volviendo al capítulo 1 del libro de Hebreos, que era la pregunta, ¿cómo nos presenta allí, verdad? ¿Cómo nos presenta, cuál es la consideración con respecto a Cristo en el primer capítulo del libro de Hebreos? Bueno, cómo se nos presenta, se lo presenta como hijo, en los primeros versículos, porque dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, pam, pam. ¿No? Ahí yo creo que primero se le presenta como hijo, primero. Y ahora supongo que para poder discernir cómo se va presentando a Cristo en este, que es como el título bien dice, tenemos que ir mirando los versículos y ir mirando también cómo Jones nos va resumiendo todos estos versículos, ¿no? Correcto, correcto. Fíjese que, como lo dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Comienza el capítulo hablándonos acerca del Padre. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿no? Por los profetas. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Entonces, como tú dices, se nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué se dice de Cristo como Hijo de Dios? En los versículos subsiguientes. En los versículos 3, ¿no? El versículo 3 y 4 y 5, se nos habla allí un poquito de Cristo como Hijo. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, yo creo que hay algo claro que dice ya en el versículo 2, como tú bien has dicho, que hemos dejado ese versículo a medias. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que vemos que ahí lo constituyó heredero y Dios a través de Cristo hizo todo el universo. Sería el constructor, ¿no? Exacto, sí. Fíjate entonces que lo primero que se nos dice es que el Hijo, o sea, que Dios creó todo por medio de ¿quién? De su heredero. O sea, aquí se dice que lo constituyó heredero de todo. Y por medio de su heredero, él hizo pues entonces el universo. O sea que el creador
el arquitecto, podríamos usar mejor esta comparación. El autor intelectual de la creación es el Padre, Sí. pero el autor material, El arquitecto. correcto, Sería, ¿no? exacto. Y el autor material es Cristo. Sí. Y ahí vemos que Cristo se le constituye, o sea, el Hijo, el heredero de todo, es el creador. Y luego en el versículo siguiente comienza a ahondar pues en la magnitud del Hijo. Ahora, antes de seguir avanzando en eso, lo que tenemos que ver es que, o lo primero que tenemos que ver en el contexto de lo que estábamos hablando, es que el sacerdote que tenemos, el sacerdote que tenemos en el cielo, no es otro que el mismísimo Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador de todo. Ese es el que tenemos como sacerdote, como sumo sacerdote. ¿Quería decir algo? No. Te estaba escuchando. Ah, vale. Entonces, sí, vamos quizás a referir un poco cómo lo explica A.T. Jones. Dice allí, aquí se nos ha presentado a Cristo, el Hijo de Dios. Se dice de él, o sea, el de Cristo dice el Padre. Lo leímos ya, ¿no? El Padre lo constituyó heredero de todo, por el cual el Padre, por medio de Cristo, hizo a sí mismo el universo. Así que previamente a su presentación y a nuestra consideración como sumo sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios, se nos presenta como siendo el Creador y como el Verbo o la palabra activa y vivificante, por el cual así mismo hizo el universo. O sea, que ya ese versículo nos introduce a Cristo de una forma tremenda y nunca, o sea, sin olvidarnos de que de quien está hablando, de quien se dicen todas estas cosas, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor. Porque acuérdense, así como tú dijiste al comienzo, todos los 7 capítulos nos van a hablar es de qué tipo de sacerdote tenemos en el cielo. Y lo primero que nos dice Pablo es, tenemos uno en el cielo que nos intercede, que es el creador, que es el Hijo de Dios, que es a quien el Padre constituyó el heredero de todas las cosas. Pero si nos vamos a seguir, si leemos el siguiente versículo allí en la Biblia, el versículo 3, ¿qué nos podría ahondar entonces más la Biblia acerca de Cristo? Bueno, el versículo nos dice así, el cual, supongo que lo que ahora intenta es especificar más la naturaleza de Cristo, evidentemente en el cielo. Luego lo veremos que está hablando de en el cielo, antes de que viniera a la tierra. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, nos está diciendo que es el resplandor es del mismo resplandor que de la gloria de Dios y de la misma sustancia de Dios, como lo expresa A.T. Jones. Un momento. Que es lo que él dice, ¿no? Que es de la misma sustancia que Dios, del mismo carácter de su sustancia. Que lo que está diciendo que a pesar de ser hijo, como dice y dirá, lo constituyó heredero de todo, pero es igual a Dios a pesar de ser hijo. Correcto, sí. Si nosotros vamos a lo que estábamos en la Biblia reafirmando, ¿no? Dice, es la misma gloria de Dios. Cristo es la misma gloria de Dios, la misma sustancia de Dios. Y no solamente eso, dice que es el sustentador de todas las cosas con su palabra. O sea, que Cristo con su palabra creó y con su misma palabra mantiene todas las cosas en el orden en que se encuentran ahora en la creación. Bueno, ahí se manifiesta la palabra de antes, ¿no? Que ha dicho... Constituyó heredero de todo, ¿no? Y él mismo, como tú acabas de decir, aparte de ser resplandor de la gloria de Dios
y de la misma imagen de su sustancia, aparte es el que sustenta. O sea que ahí vemos cómo es heredero de todo. Sí, correctamente. Ahí vemos cómo Él es el que está a cargo pues de todas las cosas. Entonces, bueno, como dice aquí, vamos a ir a esta conclusión que presenta, me gusta mucho esta conclusión que dice aquí Ate Jones, dice, la conclusión es que en el cielo la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios. O sea, lo que Pablo está abundando en lo que hemos leído en los versículos es para demostrar contundentemente de que en el cielo, antes de que el mundo fuera creado, antes que los ángeles fueran creados, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios. En su persona, Cristo es, en su sustancia, es la misma imagen, es el mismo carácter de la sustancia de Dios. Equivale a decir que en el cielo, de la forma en que existía antes de venir a este mundo, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios en su misma esencia. O sea, no había ningún atributo del Padre que no tuviese el Hijo. No hay. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora, avanzando en el tema, en los versículos siguientes, vamos a ver qué otras cosas nos habla de esta divinidad de Cristo. En el versículo 4, Oscar, ¿qué nos dices? El versículo 4 nos dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, aquí nos vuelve a hablar de herencia. Vemos otra vez esa palabra, herencia. Yo creo que es algo importante, ¿no? Que podamos entender estos versículos tal y como los expresa Pablo y tal como los expresa A.T. Jones, ¿no? Él nos habla de este versículo en el párrafo 6, y él nos habla específicamente que ese nombre más excelente es el nombre de Dios. Entonces, la pregunta es, para recapitular, dice que Cristo le dio el nombre. Sí. El nombre más excelente. Comenzaba Pablo ahora a ver o sea, Pablo a mostrar en Hebreos que Cristo es más excelente que los ángeles. ¿Por qué? Bueno, primero porque alcanzó un mejor excelente nombre por herencia. ¿Y cómo es? Aquí lo acabamos de leer. Ese nombre más excelente es el nombre De Dios. de Dios. Que en el versículo 8 el Padre da al Hijo, más al Hijo le dice el Padre, tu trono, oh Dios. Lo llama Dios, así es. Exacto, Dios lo llama, o sea, el Padre lo llama Dios. Entonces, ese es el nombre que le da Cristo. Y por eso es que es más excelente. Ahora, ¿por qué Cristo es más excelente que los ángeles? ¿En qué contexto? El contexto es más excelente, como lo dice aquí, porque si heredó el nombre de Dios, es más excelente porque tiene un nombre más excelente, porque tiene una naturaleza más excelente, porque tiene un carácter más excelente. El nombre, esto es importante enfatizarlo, el nombre, vamos a ver aquí lo que dice A.T. Jones, nombre que no expresa otra cosa que lo que él es en su misma naturaleza. O sea, el nombre, lo importante del nombre de Cristo, que heredó de su Padre, es que el nombre expresa lo que él es. O sea, estamos diciendo, Como habíamos comentado antes en el versículo 3, que hablamos de esa naturaleza, que el nombre conlleva el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Era una pregunta. Sí, correcto. O sea, el nombre, cuando dice que, o sea, el nombre se le coloca el nombre según el contexto bíblico. Alguien lleva un nombre con referencia a lo que es, a lo que es su naturaleza, a lo que es su carácter. Entonces, dado que a Cristo se le da el nombre, dado que el Padre mismo le da a su Hijo y lo llama Dios, es porque Cristo es Dios. No solamente en naturaleza, sino en carácter, en propósito, en todo. Es igual a su Padre. Por eso con toda propiedad lleva el nombre de su Padre. yo quiero aclarar. Supongo que ahí vamos a entrar en un pequeño debate. Vemos que está hablando del Hijo.
Y A.T. Jones también habla de hijo de Dios, aunque luego lo va a expresar un poco más, pero supongo que no me podía aguantar. Vemos que fue en el cielo. Hay gente que piensa que él se hizo hijo cuando entró en la tierra. Pero aquí estamos viendo que tanto la palabra de Dios como A.T. Jones en el capítulo 2 está expresando que él era hijo antes de venir a la tierra ya. Yo creo que eso es importante y está hablando de herencia, aunque lo vamos a ver un poco más. Por Sí. ejemplo, la siguiente cita que habla... A.T. Jones, yo creo que eso, aunque es claro y es sencillo, pero supongo que a veces tenemos un concepto erróneo y no queremos creer lo que dice la palabra de Dios y lo que dicen los escritos que el Señor nos ha dado, ¿no? Dice, y ese nombre lo tiene por herencia. No es un nombre que le sea otorgado, sino que lo hereda. Yo creo que es bastante claro. Y después dice, está en la naturaleza de las cosas como verdad eterna, que el único nombre que una persona puede heredar es el nombre de su padre. Yo creo que no lo dice claramente, pero nos está... Bueno, sí, yo para mí sí que es claro, vaya, que es por herencia, que no lo tiene él de por sí, sino que es heredado de su padre. Correcto, sí, el énfasis que hace aquí lo hace en los tres párrafos, es que el nombre que Cristo tiene más excelente que los ángeles, ¿cómo consiguió Cristo ese nombre? Bueno, simplemente aquí lo dice la Biblia, él está citando lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, alcanzó por herencia un nombre más excelente que los ángeles. O sea que el nombre que Cristo tiene como Dios, lo alcanzó por herencia. Ahora, no fue que lo heredó cuando se hizo hombre, porque si decimos que lo heredó cuando se hizo hombre, estaríamos diciendo que Cristo antes no era Dios. Así es. Pero lo que dice la palabra claramente es que Cristo heredó ese nombre de Dios antes de hacerse hombre. Entonces, es lo que está enfatizando, pues un hombre que lo heredó. Y eso que demuestra lo que dice la palabra, lo que dice aquí Jones, dice que el único nombre que una persona puede heredar es el nombre de su padre. O sea que si Cristo heredó el nombre, es porque Dios es su padre. Sencillo como eso. Y es lo que dice aquí a continuación. Dice, ese nombre de Cristo, ese que es más excelente que los ángeles, no es otro que el de su padre. Y el nombre de su padre es Dios. El nombre del Hijo, por lo tanto, el que le pertenece por herencia, es Dios. Y ese nombre, que es más excelente que el de los ángeles, le es apropiado, ya que Él es tanto más excelente que los ángeles. Ese nombre es Dios y es tanto más excelente que los ángeles como lo es Dios con respecto a ellos. Entonces, es lo majestuoso que presenta pues el capítulo 1 del libro de Hebreos, que presenta que el Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre del que está sobre todo, que es Dios. Ahora, Cristo tiene ese nombre por herencia. Por herencia. Esto que no quede duda, que eso lo dice la palabra. O sea, Cristo tiene ese nombre porque lo heredó. Y si lo heredó es porque era de su padre y su padre se lo heredó. Y no está hablando de cuando se hizo hombre, como decíamos. Porque el capítulo 1 está hablando de la excelencia de Cristo cuando Dios. Ahora, ¿cómo Cristo, cómo es que Cristo heredó el nombre? ¿Qué dice aquí la palabra y qué dice A.T. Jones? La palabra lo dice bastante claro en el versículo 5. Jones lo leemos y luego dice así, el versículo 5 de Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O sea, yo creo que es bastante claro que si está hablando de él en el cielo, antes de venir a la tierra, está hablando de mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, lo dice y lo dice. Y ya está. Y Jones está hablando de herencia. Jones cita este versículo
pero no lo exprime. Exprime más el tema de la herencia del nombre. Lo que sí que dice, en el siguiente párrafo, dice así: a continuación se pasa a considerar su posición y naturaleza. Que supongo que lo hemos visto también un poquito antes, ¿no? Como al principio la posición que es el Hijo y la naturaleza que es como Dios, ¿no? Dice, tanto más excelente que la de los ángeles, porque, y ahora cita el versículo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Eso abunda en el concepto referido en el versículo anterior, a propósito de su nombre más excelente, ya que él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios su Padre, lleva por herencia el nombre de su Padre, que es Dios. Y en cuanto que sea tanto más excelente que el nombre de los ángeles, lo es en la medida en que Dios lo es más que ellos. Yo creo que en este párrafo lo dice claramente. A veces pues no queremos entender o lo que sea, pero él lo dice. Si consideramos que este es un mensaje de Dios, si nosotros empezamos a dudar del mensaje o intentar, no quiere decir eso, Ellen White es bastante específica, ¿no?, en esos términos con la palabra de Dios. Yo creo que sí, evidentemente, yo considero que estos escritos, igual que los escritos de Ellen White, es palabra de Dios. No es la palabra de Dios, pero es palabra de Dios. Entonces yo creo lo que dice. Y él lo dice claramente. Claro, ¿no? Y es que no solamente eso, Oscar. Además de todo lo que has dicho, el asunto es que él lo dice Jones porque lo está basando en la Biblia, y es la Biblia la que lo está diciendo. Así es. O sea, la Biblia está diciendo, justamente en el versículo 4 que acabamos de leer, el versículo 4 dice, o decía al final, hecho tanto más excelente que los ángeles, porque alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Cómo así? Uno podría preguntarse. En el 5 lo explica. ¿Por qué? O sea, esa palabra ¿por qué? Eso lo que está diciendo es que lo anterior que ha dicho, esta es la razón. La razón de lo que ha dicho antes es esta. ¿Y por qué? Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. O sea, ¿por qué Cristo tiene un nombre más excelente que los ángeles? Porque lo heredó. ¿Y por qué lo heredó? Porque Dios dijo claramente, tú eres mi hijo porque yo te engendré. Sí, pero... Bueno, pero no, yo lo creo así, ¿no? Evidentemente, si no estaría aquí. Pero hay un concepto que tenemos, un concepto de la carne, que nosotros cuando escuchamos engendrado pensamos en una mujer. Y en la palabra de Dios no dice nada de cómo fue engendrado ni nada. Simplemente dice que es engendrado. ¿Lo creemos o no lo creemos? Y esa es la cuestión. Y otra cosa que has dicho importante, que has dicho que A.T. Jones se basa en estos versículos. El mensaje que ellos recibieron, mensaje que es un mensaje sacado de la palabra de Dios, todo el mensaje. No es algo que esté fuera de ello. Eso es supongo que hay que recordarlo, ¿no? Porque hay gente que se piensa que es algo apartado de la Biblia y que no corresponde a sus creencias. Sí. Lo que justamente eso es lo que te quería, ya que existe el comentario, aprovecho la ocasión para hacer un paréntesis, para añadir, pues, tú has dicho algo que es cierto, o sea, la mente humana, nuestra mente carnal, cuando vemos aquí la Biblia engendrado, automáticamente lo relacionamos con una mujer. Siempre, yo siempre que lo he explicado, siempre. Sí, entonces, ¿qué pasa? El problema es cuando nosotros vamos al terreno de lo que no está revelado. Y ahí me recuerdo, a mí me han servido mucho las palabras de otro de los protagonistas, no de John, sino de Wagner, en su libro Cristo y su Justicia, que él dice, no se nos dice cómo fue engendrado el Hijo. Inclusive tampoco se nos dice cuándo fue engendrado el Hijo. Entonces, como no se nos dice ni cómo ni cuándo, uno no tiene que andarse preguntando cómo ni cuándo.
Porque no es cuestión, si Dios no lo reveló, es porque esta mente no lo va a entender jamás. Pero el hecho de que yo no lo entienda, yo no debo, como tú mismo lo dijiste hace rato, no nos da pie para poner en duda la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios lo que lo está diciendo. En el momento que yo dudo de esto, en el momento que yo le busco la vuelta, en el momento que yo hago gimnasia bíblica, que quiero estirar el versículo y moldearlo a mi manera, yo estoy perdiendo la fe, porque la fe es simplemente creer la palabra de Dios como la está escrita, como Dios lo ha dicho. Entonces, si Dios ha dicho aquí que Cristo heredó mejor, un nombre más excelente que el de los ángeles, y que lo heredó porque su padre lo engendró, listo, yo lo creo. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Me preocupa? No, porque si Dios no me lo reveló, yo confío en Dios. Yo confío en Dios y confío en su palabra. Y tenemos el concurso de la mensajera de la profeta que también apoyó esto. Y estos mensajeros que justamente como leímos al principio de este estudio, dice que la profeta dice, este es el mensaje del tercer ángel. Y así comienza el mensaje del 88. Así comienza con lo primero, como lo leímos en la cita también. El pueblo adventista necesitaba dirigir sus ojos a su divinidad, a su divina persona. Y estamos hablando de la divinidad de Cristo. Es lo primero que lanza Pablo a los hebreos. Y no es casualidad que Pablo lo primero que le dice a los hebreos le habla de que, mire, el sacerdote que tenemos en el cielo, el Mesías, es divino, es Dios porque heredó el nombre, porque es hijo de Dios. Sí, y aquí uno se puede acordar de otros versículos donde uno ve que una de las controversias que tenían los fariseos era que no aceptaban que Jesús era hijo de Dios. Entonces, eso es importante, entender la divinidad de Cristo en el contexto de este mensaje para poder comprender su sumo sacerdocio en el santuario celestial. A eso quería enfatizar yo. Dos cosas. Como bien decía T. Jones y como bien has dicho tú, para poder entender ese sacerdocio necesitamos comprender todos estos versículos, a Cristo como Dios y luego los subsiguientes capítulos, ¿no?, que nos habla T. Jones y que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Si no, no podemos comprender en nuestra esfera este oficio, ¿no?, donde está ahora Cristo como sumo sacerdote. Y otra cosa, al principio hemos leído una cita en la cual hemos enfatizado que invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Este mensaje, si nosotros dudamos o cambiamos cosas, igual que en la palabra de Dios cambiamos cosas, ese mensaje tiene que hacer una obra en nosotros. Si nosotros cambiamos cosas, evidentemente no va a hacer la obra. Evidentemente no va a hacer la obra. Es correcto. Y entonces no entenderemos el sacerdocio. Y no se podrá hacer esa voluntad que se debe hacer en nuestra vida, que es la voluntad de Dios. Muy bien, avancemos ahora. Vamos a leer ahora los versículos para ver todo el resto de lo que dice Pablo en el capítulo 1 de Hebreos y que comenta a T. Jones en este capítulo 2 del libro. Vamos a leer los versículos 6 y 7, Oscar, para ver qué más nos dice Pablo de esta excelencia de Cristo. Sí, dice así, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Muy bien. Bueno, esto te lo voy a dejar a ti, porque bien, antes hemos estado comentando estos dos versículos. Sobre el tema de que puede ser controversial, controversial, ¿no? Como hablábamos, ¿no? La mente carnal y que intenta que a veces nuestra imaginación o lo que nosotros hemos visto hasta ahora nos puede confundir, ¿no? El tema está cuando introduce al primogénito en el mundo. Eso de mundo se podría considerar como la tierra. Sí, mi versión aquí, por lo menos esta versión que tengo aquí, dice eso, ¿no? Dice cuando introduce el primogénito en la tierra. Y la palabra allí, cuando introduce el primogénito en la tierra, aquí dice en el
Sí, aquí dice oikumene, que es el mundo habitado, ¿no? Allí en la concordancia de Strong. Pero bueno, el punto clave aquí es cuando introduce el padre, o sea, aquí está hablando ahora del padre, el padre introduce ahora a su hijo, su primogénito, en el mundo. En el mundo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, este versículo, más, más allá de muchas otras cosas que se podrían decir, enfatiza un punto interesante, que Cristo merece ser adorado. Que Cristo, adorar a Cristo no implica idolatría. Que no tenemos que tener temor de adorar a Cristo, aunque sea el Hijo de Dios o porque sea el Hijo de Dios, no debe ser adorado. No, al contrario. Por ser Hijo de Dios, de la misma naturaleza, de la misma esencia y teniendo heredado el mismo nombre de su Padre, ahora el versículo 5 nos amplía y nos dice, y por tanto, Él también, el versículo 6, perdón, amplía y nos dice, Él también, el Padre, da la orden de que se le adore. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, no solamente Cristo es el unigénito, sino ahora también es el primogénito, no solamente engendrado como el único, sino como el primero, y por tanto merece ser adorado. Entonces, ¿y adorado por quién? Por los ángeles. Entonces, de esta forma, Pablo lo está diciendo claramente, miren, Cristo es mucho más excelente que los ángeles, tiene más excelente nombre, tiene más excelente naturaleza, tiene más excelente origen, porque fue engendrado de Dios, y no solamente eso, los ángeles lo deben adorar. Dios da la orden de que lo adoren los ángeles. Entonces, bueno, aquí abunda la excelencia de la naturaleza de Cristo, que es lo que presenta Pablo en este primer capítulo. Hablando también de los ángeles, no está hablando tampoco de los ángeles y los seres humanos. Entonces nos damos cuenta que está hablando en el cielo, sigue hablando del cielo, no sigue hablando de la tierra. Aparte los mundos habitados, que tú has dicho la palabra en griego, que ahora no recuerdo. Oikumen es la palabra en griego. Habla de mundos habitados, ¿no? Sabemos que no solo está la tierra, sino que hay otros mundos, ¿no? Correcto, entonces ahí avanza. En el versículo 7 y dice, Hebreos 1:7 dice, el Padre dice, y ciertamente de los ángeles dice, ¿quién? El Padre. ¿Qué dice el Padre de los ángeles? El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ah, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad es la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con gozo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos allí cómo el Padre se refiere al Hijo, en los términos que el Padre se refiere al Hijo. Sí, Oscar. No, que iba a decir lo que sigue diciendo A.T. Jones, ¿no? Cuando expresa todos estos versículos, que dice, nuevamente se abunda en el marcado contraste entre Cristo y los ángeles. Está haciendo un contraste para ver que Cristo es superior a los ángeles porque heredó ese nombre, ¿no? Y es lo que está es lo que está haciéndonos ver, ¿no? Correcto, así es el contraste entre los ángeles y Cristo. Bueno, y dice entonces, ahora los vamos a ir a la parte de la Biblia para seguir avanzando. El capítulo 1 dice los versículos, ¿qué más dice el Padre del Hijo? En el versículo 10 al 12. Dice, y tú, oh Señor, ahora el Padre lo llama Señor, Adonai. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Empero tus años, empero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces aquí habla el Padre del Hijo en términos de como hablando del Creador. ¿Qué nos puede decir, Oscar? Bueno,
Bueno, aquí se está viendo que sigue hablando de Cristo como Señor y como los cielos es obra de sus manos, pero lo que sí que está diciendo también es que ellos se envejecerán, pero Él no, Él permanecerá, o sea, Él estará siempre, sus años no acabarán, ¿no? O sea, lo que está haciendo sigue el contraste, ¿no? Que es como Dios, porque heredó ese nombre y porque es de la misma sustancia y del resplandor de su gloria. ¿Cómo ¿Cómo decirlo? decirlo? Tiene Tiene vida vida. en sí mismo. No es como nosotros. No quería decirlo para no, porque lo que nos queremos basar es en lo que va diciendo Jones y poco a poco que Jones lo vaya abriendo nuestra mente a través de sus escritos y podamos ir entendiendo poco a poco, ¿no? Igual que con los subsiguientes libros que leeremos. Pero lo que digo, que de ser así es que él tiene vida en sí mismo, no como nosotros, que nosotros no tenemos vida en nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. En este caso, Cristo no depende, porque ya heredó todo eso y ya está en él mismo, ¿no? Amén, así es autoexistente. Es el autor de la vida, como dijo Pedro. Bueno, los últimos versículos concluyen el capítulo 1 diciendo, los 13 y 14 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud? Entonces aquí vemos otra vez más, o sea, lo que Pablo ha hecho en estos 14 versículos es mostrar, sin lugar a dudas, que Cristo no es un ángel, que Cristo está por encima de los ángeles, porque es Dios, porque es hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que podemos cerrar este estudio con la conclusión que da el mismo A.T. Jones en el libro, después que justamente menciona los versículos que acabamos de leer. Entonces él concluye diciéndolo de la siguiente manera. Así pues, en el primer capítulo de Hebreos se revela a Cristo como más exaltado que los ángeles, como Dios, y como tanto más exaltado que los ángeles como lo es Dios, por la razón de que Él es Dios. Es presentado como Dios, del nombre de Dios, porque es de la naturaleza de Dios. Y su naturaleza es tan enteramente de la de Dios, que es la misma imagen de la sustancia de Dios. Tal es Cristo, el Salvador, espíritu de espíritu y sustancia de la sustancia de Dios. Y es esencial reconocer eso en el primer capítulo de Hebreos, a fin de comprender cuál es su naturaleza como hombre en el segundo capítulo. ¿Qué nos puede decir entonces para concluir? Bueno, para concluir, hacer un breve resumen de cómo los primeros versículos nos expresa que Él es hijo, después nos habla que Él heredó y nos habla de su naturaleza, de todo lo que heredó, de ese resplandor, de esa sustancia, de ese nombre, y después a partir del del versículo 4 ya empieza el contraste entre los ángeles y Cristo, para ver que Cristo es superior porque heredó ese nombre, ¿no? Y yo me quedo con este último párrafo que acabas de leer, y es esencial reconocer eso en el primer capítulo de Hebreos a fin de comprender cuál es su naturaleza como hombre en el segundo capítulo. Nos está dando un avance ya en del segundo capítulo, pero es esencial comprender esto para poder comprender a Cristo como hombre. Y, evidentemente, hasta llegar a conocerlo como sumo sacerdote. Amén, amén. Interesante, interesante. Y yo les pido a los hermanos, en el nombre del Señor, justamente en el nombre del Señor Jesucristo, que vuelvan a ver este vídeo o estudien ahora con calma el capítulo 1, con la Biblia, con concordancia,
no nos prejuiciemos. Quizás hemos escuchado algo que para nosotros puede haber sido algo nuevo, novedoso. Pero primero tomemos en cuenta dos cosas. Primero, es la Biblia la que lo dice. Hebreos 1 lo leímos. Jesús heredó el nombre porque su padre dice lo engendró hoy. Y segundo, el otro punto es que la profeta le dijo, este es el mensaje. Este es el mensaje que necesitamos para poder tener el poder del fuerte pregón y de la lluvia tardía. Entonces, si nosotros en este momento nos prejuiciamos y lo rechazamos, estamos rechazando esa lluvia tardía, estamos rechazando el Espíritu Santo, estamos dando un paso en el camino hacia el pecado imperdonable. Y por eso es, hermanos, que aún nosotros como adventistas en general, sea de la corriente que seamos, por eso que aún no estamos todavía plenamente capacitados para recibir ese poder, porque no hemos aceptado este mensaje, que Dios lo envió en el 1888, y ya estamos en el 2018, o sea, casi ya más de 130 años que esto debía haberse dado, y no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado el fuerte pregón, el poder, la lluvia tardía? Porque no hemos recibido este mensaje. Así que el Señor está esperando para que tú recibas este mensaje, para que yo reciba este mensaje, para que Oscar reciba este mensaje y para que todos lo recibamos. Y entonces ese mensaje haga su obra en nosotros, como lo leímos. Al recibirlo, nos haga manifestar la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Recibamos la justicia de Cristo y se manifieste en nosotros la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así que, bueno, en el nombre del Señor esperamos que le haya sido de bendición, de edificación, darnos cuenta de que hay mucha luz importante que más cristocéntrica que este mensaje no hay otro. Más cristocéntrico que este estudio de hoy no hay otro. Y nos muestra quién es el sacerdote que tenemos en el cielo. Y nos muestra, como lo dice aquí, nos va a ayudar a entender cuánto se humilló Cristo cuando se hizo hombre y por qué fue que Él venció el pecado. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga en esta noche. No sé si Oscar quiere decir unas palabras finales antes de cerrar con el vídeo, bueno, ¿no? Supongo que enfatizar algo que tú has Dicho dicho que yo creo que lo más importante a todos aquellos que nos escuchan es que lo vean por ellos mismos, ¿no? Que lo estudien, que lo corroboren y que miren si esas cosas son así, ¿no? Como los bereanos. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que creo recordar que está en Juan 6:45, que dice, y serán todos enseñados por Dios. No seremos enseñados por personas, ni nosotros debemos enseñar a nadie, sino que es Dios quien convence y quien enseña. Y de eso se trata, de enfatizar eso, de enfatizar el estudio. No enfatizar que nos veáis, sino que eso también, ¿no? Si os puede ayudar, pero más que nada es que enfatizar el estudio individual cada persona. Como habíamos dicho, como los sacrificios que se hacían, ¿no? Del cordero, por la mañana y por la noche, pues eso, que podamos, cuando nos levantemos, leer, tener un tiempo de tranquilidad, orar, escudriñar la palabra y por la noche también, antes de irnos a la cama, para que el último pensamiento y el primero sean para Dios. Amén, hermanos. Bueno, entonces sin más nada, los encomendamos pues a nuestro Dios y Padre nuestro de todos y a nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual, que nos bendiga con su Santo Espíritu y bueno, que el Señor les bendiga, que pasen un feliz sábado y nos vemos nuevamente con el capítulo número 3 la próxima semana, el próximo viernes. Así que estén pues atentos, pendientes y como le hemos dicho, cualquier pregunta que nos quieran hacer, cualquier comentario, al final del vídeo va a tener allí nuestras referencias, nuestros datos para que puedan conectarse con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube para que también puedan recibir la notificación de los estudios que estaremos allí posteando. Así pues, que el Señor los bendiga. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel.
o por Western Union o MoneyGram, contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.